Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la historia de esta semana. El 23 de noviembre de 1903, abrió sus puertas el esperado Teatro Hiroki, en la transitada calle Rudolph. Era el evento del siglo de la ciudad de Chicago. El teatro igualaría o incluso rebasaría a los ya existentes en la ciudad de Nueva York. La impresionante construcción había sido realizada con acero, ladrillos y concreto, con un costo de $1.1 millones, época en que una familia podía vivir con $300 al año. Su valor equivaldría a aproximadamente $38 millones actualmente. La fachada, siguiendo el estilo francés, fue elaborada de granito pulido. 2 columnas gigantes de tipo corintio, cada una pesaba 32 toneladas, enmarcaban la entrada de 10 puertas de cristal. La parte alta de las columnas terminaba siendo decorada con las figuras de comedia y tragedia. La fachada del inmueble daba paso a un vestíbulo inmenso, un gran pasillo que dirigía a la escalera principal. Ese vestíbulo se elevaba por 20 metros y era soportado por 10 columnas de mármol. Estaba decorado con grandes espejos enmarcados en oro. El interior no solo era elegante, contaba con la más alta tecnología al momento. Más de 2,000 focos Edison Mazda alumbraban los casi 6,000 metros cuadrados del auditorio, con una capacidad para 1,600 asistentes. El escenario, de 20 por 36 metros de profundidad, había sido construido un poco más abajo de lo normal, para que desde la primer fila hasta el último rincón del teatro tuvieran una clara vista de él. Fuera de la vista de la audiencia, tras bastidores, se acababan los lujos. Se construyeron 38 vestidores desde el sótano en diferentes niveles, los cuales podían dar capacidad a 400 artistas al mismo tiempo. Era una época en que las producciones musicales podrían llegar a incluir a más de 300. La noche de su inauguración, se dio cita la élite de la ciudad. Hombres y mujeres, elegantemente vestidos, acudieron al teatro en carruajes, taxis e incluso algunos automóviles. El costo de algunos palcos llegó a superar los $200. Recuerden, como ya les mencioné, era una época en que una familia de clase media podía llegar a vivir con $300 al año. Entre los asistentes se encontraba el joven de 29 años, Benjamin H. Marshall, arquitecto encargado
de diseñar tan impresionante obra, construida en solo 5 meses y cumpliendo con los más altos estándares de seguridad. Marshall declaró que había estudiado detalladamente desastres en otros teatros para evitar fallas en el diseño de su edificio. Agregó que, en caso de emergencia, el teatro podría ser evacuado en menos de 5 minutos si las 30 salidas del mismo fueran usadas. Además, instaló una cortina de asbesto en el escenario, que podría ser bajada rápidamente para proteger a la audiencia. En el programa de esa noche, en la esquina superior derecha, estaba escrita una nota que decía, cito, absolutamente a prueba de fuego. Los días siguientes a su inauguración, el teatro continuó teniendo público, aunque no eran llenos totales, debido principalmente a un frente frío que trajo temperaturas de casi menos 25 grados centígrados. El 30 de diciembre, la escena era diferente. La función de matiné vendió todos los lugares con asientos asignados, y más en el área de pie. Eddie Foy era parte del grupo de actores presentando el musical Mr. Bluebird. Cuando se encontraba en el escenario, debido a las luces que lo iluminaban, no se percató que el lugar estaba más que lleno. Muchos asistentes, al no tener un asiento, decidieron sentarse en los pasillos o permanecer de pie al final de los asientos o junto a las paredes del amplio lugar. Un trabajador del lugar calculó que habían más de 2,000 asistentes, es decir, 500 personas más de la capacidad permitida en el teatro. A esto se sumaban 300 trabajadores, entre empleados del teatro y artistas. Alrededor de las 3:25 de la tarde, el espectáculo llevaba más de 2 horas de iniciado, cuando Eddie estaba en los vestidores, cambiándose. Lo primero que notó fue que las risas se detuvieron. Las carcajadas que había escuchado hacía solo unos minutos precedieron a un silencio, y de inmediato se convirtieron en gritos, entre los cuales pudo distinguir fuego. Una lámpara de arco voltaico, usada en el escenario, emitió una chispa que había encendido una cortina de tela muy delgada, la cual prendió fuego inmediatamente. William Sellers, el bombero del teatro, intentó controlarlo con las cubetas de Kill Fire, un polvo que, arrojado sobre llamas, hacía la vez de extintor. Sin embargo, para este momento, el fuego ya había llegado a la galería sobre el escenario, donde cientos de metros cuadrados de lienzos con pintura altamente flamable se encontraban colgados. Eddie localizó a su hijo, quien lo acompañaba ese día, y se dirigió con él hacia la salida más cercana. Pero al ver la escena, decidió tratar de ayudar. Más de 1,800 personas gritaban y se empujaban, peleando por llegar a una salida del teatro supuestamente a prueba de fuego. Eddie encargó a su hijo con uno de los artistas y le pidió lo sacara del lugar, mientras él regresaba y trataba de calmar a la gente. Incluso indicó a los músicos que quedaban que continuaran interpretando música. Esto calmó a algunos de los asistentes al teatro, principalmente a los que estaban en las primeras filas. Pero después alcanzó a ver en el balcón,
y la tribuna, todo lo contrario, la gente corriendo en una estampida. El director de escena trató de hacer bajar la cortina de asbesto que impediría que el fuego se extendiera hacia las butacas. Lamentablemente, la cuerda que debía hacerlo se rompió, por lo que solo descendió la mitad. Después se descubriría que la cortina había sido bloqueada por un reflector. En ese momento, la escena era de total caos y terror. La gente corría, tratando de encontrar las salidas de emergencia, pero estas estaban ocultas detrás de cortinas. Cuando finalmente localizaron las puertas, no pudieron abrirlas fácilmente, ya que éstas contaban con un tipo de seguro desconocido para el público. Poco a poco, 3 de las puertas fueron abiertas, dejando que algunos afortunados pudieran escapar. Pero, al momento que las puertas eran abiertas, las ráfagas de viento hacían que las llamas crecieran y las hicieron extenderse hacia el auditorio y los palcos. La gente del nivel superior encontró las salidas de emergencia, pero 120 de esas personas cayeron desde lo alto hacia uno de los callejones, ya que las escaleras de emergencia no habían sido terminadas por completo. Trabajadores de un edificio de enfrente al callejón pusieron algunas tablas para ayudar a la gente, y funcionó, pero no para todos. En menos de 15 minutos, en una de las tragedias más grandes del teatro, esa tarde murieron 571 personas. Más tarde, esa noche, solo 100 víctimas pudieron ser identificadas al momento, ya que las quemaduras fueron tan graves que hicieron muy difícil identificarlas. El número de víctimas lamentablemente se incrementó, llegando a 602. Los diarios, al día siguiente, nombraron al callejón donde cayeron algunas de las víctimas como Death Alley, el callejón de la muerte. Lo que poca gente supo fue que unos meses antes de la inauguración del teatro, William Clendin, editor de la Fireproof Magazine, revista a prueba de fuego, incluyó un artículo sobre el lugar. En la investigación, se determinó que el Teatro Hiroki tenía bastante fallas, como el refuerzo de concreto expuesto en el arco sobre el escenario y la presencia de adornos de madera en todo, finalizando con una inadecuada provisión de salidas de emergencia. También, semanas antes de la apertura, el capitán de la Brigada de Bomberos número 13, ubicada a menos de una cuadra del teatro, notó lo siguiente: no había una línea telefónica tras bastidores. Tampoco había señalizaciones que indicaran la ubicación de salidas escondidas. Pero lo que más llamó su atención fue que detrás del escenario no se había instalado un sistema de alarma contra incendios, ni un sistema de rociadores de agua, ya que la línea de agua no se había conectado. El capitán habló con sus superiores sobre sus hallazgos, pero estos lo ignoraron, argumentando que el teatro aún estaba en construcción, además que no era su responsabilidad, ya que sabían la prisa que tenían por terminar con la obra. La noche de la tragedia, los bomberos, por obvias razones, no llegaron a tiempo. Uno de los empleados del teatro activó la alarma de incendios, pero esta, como ya había sido notado, no estaba conectada con la central,
Cuando los bomberos llegaron al edificio y abrieron las puertas, el fuego se había casi consumido a sí mismo. No escucharon más que un silencio total y la vista de las decenas de cadáveres frente a ellos. Algunos reportes indicaron que se presentaron cargos al dueño y administrador del teatro, así como algunos de los funcionarios encargados de realizar las inspecciones de seguridad. Sin embargo, ninguno de estos cargos resultó en una condena. La única persona encarcelada después de esta tragedia fue el dueño de un negocio cercano, que fue sorprendido robando de los cadáveres. Esa tragedia es considerada como el peor incendio de un teatro, debido a las vidas perdidas. Aunque, por un macabro giro, el teatro no derrumbó. Simplemente cerró sus puertas, pero poco tiempo después reabriría con el nombre de Colonial Theatre. En 1925, el edificio fue reconstruido en su totalidad, y solo un año después abrió sus puertas, ahora como Oriental Theatre, hasta 1981, cuando cerró. En el 98, reabrió como Ford Center for the Performing Arts, y desde el 2019 se conoce como el Nederlander Theater. Desde la terrible tragedia, mucha gente asegura haber experimentado algún fenómeno paranormal. El elenco y personal de las obras, durante los ensayos, afirman ver sombras de gente moverse en el balcón superior, cuando el teatro está cerrado al público. Otros dicen encontrarse con gente, pero vestida con ropa del siglo pasado. Anna Gasteyer, quien interpretaba el papel de Elphaba en la obra Wicked, dice que presenció diversos fenómenos durante sus representaciones en el teatro. Ella dice que en el callejón de la muerte, mientras ella caminaba por ahí, sentía un aura triste, sombría, oscura. Ella dijo, cito, se sentía horrible. Ella recuerda que en una ocasión, mientras estaba en la escena donde su personaje está aprendiendo a volar, sujeta por cables, vio en lo alto, al lado del escenario, gente donde no debería haber nadie. Las personas se veían juntas, un grupo, como si fuera una familia. Al terminar la escena y al ser bajada, volteó hacia el mismo lugar. No había nadie. Finalmente, ella cuenta que en otra ocasión, mientras se dirigía a su camerino, escuchó en uno de los pasillos la risa de un niño. Al voltear a ver de dónde venía, se encontró con una mujer y dos pequeños, un niño y una niña. Usaban ropa de otra época. Su instinto fue pensar que eran actores, por lo que Ana simplemente inclinó su cabeza a manera de saludo. La mujer, sin sonreír, revolvió con el mismo gesto. Cuando vio hacia otro lado, la mujer y los niños habían desaparecido. Testigos aseguran ver el espectro de personas cayendo desde lo alto de los balcones. Otros afirman ver fuego en el escenario. Y muchos otros declaran percibir frecuentemente el olor a humo. Un director de escena cuenta que durante un descanso
salió del teatro a fumar un cigarrillo. Detrás de él, escuchó la voz de una mujer decirle, cito, «Fumar te va a matar». Al voltear, vio a una mujer usando un vestido amplio de crinolina y con un gran sombrero. Pero ella desapareció de inmediato. En otra ocasión, al terminar un espectáculo, él estaba por cerrar el teatro, después de asegurarse que todos habían salido, cuando escuchó funcionar el inodoro del baño de mujeres. Al acercarse, escuchó la risa de jóvenes, pero al abrir la puerta, no encontró a nadie. El aún hoy conocido como Callejón de la Muerte por los locales, es usado como entrada para cargar y descargar artículos en el teatro, así como atajo para algunos habitantes de la ciudad. Muchos aseguran sentir una extraña presencia siguiéndolos. Otros escuchan voces extrañas, susurrándoles al oído, como si alguien estuviera justo detrás de ellos. Hay quienes dicen escuchar llamar su nombre desde la distancia e incluso sentir una mano fría sobre su hombro y que al voltear están solos. Lo único bueno, si se puede decir, de esa tragedia fue que las leyes del Código de Incendio cambiaron. Los edificios públicos tienen que tener claramente marcadas las salidas de emergencia, así como estas abrirse fácilmente y hacia afuera. Las alarmas de incendio y sistemas de aspersores deben estar conectados y funcionando correctamente. Estas medidas fueron aplicadas en todos los estados. Esta fue la historia del Teatro Hiroki. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.